De nuevo es un gusto estar con ustedes. Este domingo ha sido nuestro primer domingo del mes y el primero de la semana, obviamente el primer día de la semana, y tomamos cada primer domingo del mes para recordarnos del compromiso que tenemos la iglesia, el compromiso de la gran comisión, el ir y hacer discípulos a las naciones. Quisiéramos esta semana poder meditar y pensar en nuestro llamado como iglesia, la cual tenemos y es definido, ¿no? Tenemos que ir, no podemos estar dejando pasar este llamado y esta gran comisión que se nos ha dado a nosotros como iglesia. Ahora, hablaba sobre el gran problema que tienen muchos hoy en día, que no solamente interviene en el tema secular o en sus finanzas o en su profesión, sino en el gran llamado que Dios nos ha dado como iglesia. Y a mí me pasó, yo les he contado, cuando siendo joven el Señor me llamó al ministerio y realmente para mí el gran problema era fracasar. Tenía un gran miedo al fracaso, era muy joven, tenía una cantidad innumerable de debilidades, era inexperto, muy tímido, pero exageradamente tímido. Mi carácter muy frágil, necesitaba realmente un gran proceso de Dios para mi vida y alcanzar este propósito. Por lo tanto, meditábamos hoy, este domingo, en la experiencia que tuvo Josué, el gran caudillo, de cómo el Señor a él le recordó, con cuánta insistencia le recordó: vas a tener que enfrentar tus temores, vas a tener que enfrentar tus miedos, del por qué en la gran comisión que le había dado a Josué, que era llevar a Israel a la tierra prometida, iba a enfrentarse a muchos temores, muchísimos, pero el principal era el miedo al fracaso. Y por lo tanto, creo que esta lección que nos da Josué, o el Señor a través de Josué, nos permite a nosotros también concentrarnos en obedecer la gran comisión como iglesia. Mientras han estado pasando estos días como iglesia, he estado recibiendo muchas solicitudes de hermanos solicitando ayuda para sus congregaciones. Yo le decía al Señor: permíteme, Señor, como iglesia nunca decir no, sino permítenos tener el tiempo y la oportunidad como iglesia, que si ese es algo que nos ha dado como iglesia, de apoyar la gran comisión, ayudando a otros que lo están haciendo, enviando misioneros, abriendo nuevas obras, todo lo que el Señor nos ha puesto como iglesia, yo quiero eliminar mis miedos para decir: hágase tu voluntad, aquí estamos para hacer la tarea que nos has encomendado. Y por eso déjeme hablarle de estos recuerdos que hoy vimos a nivel de lo que Josué vivió, a la experiencia de Josué. Él tenía que obedecer un llamado de Dios de sustituir al ya difunto Moisés. Ya había muerto. Y el Señor le dice: ahora te toca a ti. Y yo quiero recordarle, iglesia amada, escúcheme por favor. Cuando el Señor lo alcanzó a usted, hubo alguien que hizo la labor de predicarle la palabra. Y esa labor de quien lo hizo, probablemente ya no esté esta persona. Y eso lo pone a usted en una posición también muy interesante de parte de Dios. Y es que si ya no está la persona que lo alcanzó a usted, ahora le toca a usted seguir la gran comisión de predicar la palabra, de alcanzar a otros. Entonces, cuando el Señor le pone esto a Josué y le dice: te toca a ti, ya no puedes estar viendo a Moisés, ya no puedes estar viendo para atrás. Moisés ya murió, ya no puede estar sentado, cruzado de brazos, y ahora ¿qué voy a hacer? No, tienes que ponerte a hacer lo que te he puesto a hacer. Por lo tanto, debemos aprender que cuando queremos vencer el miedo, tenemos que concentrar, enfocar nuestra mirada en la gente a quien Dios quiere que nosotros alcancemos. El lugar, el país, las personas. Cuando nos enfocamos en nuestros temores o en nuestras debilidades, no saldremos de ahí. Pero cuando nos enfocamos, nuestro enfoque está en aquellas personas a quien el Señor quiere alcanzar, y maximizamos en nuestro corazón sentir pasión por ello. No miedo por eso, sino pasión. Abrir nuestro corazón
al deseo ferviente de servir a otros, de que otros se salven, de que la palabra sea predicada. Yo no sé cuándo el Señor lo pondrá a usted un día a predicar frente a una cámara, en la radio, o quizás simplemente en una taza de café hablar con otro. Pero hablar de Dios, llevarle el evangelio y llevar la oportunidad de conversión a esa persona. Cuando nos concentramos en esto, realmente aquí estamos, poniéndonos en el lugar que Dios quiere que estemos. No atendiendo miedos, sino atendiendo la misión. Lo segundo que hablamos es que usted debe concentrarse. ¿Cuál es la fuerza motivadora que Dios ha dejado en usted? ¿Qué es lo que ya Dios puso en usted? Recuerda la palabra: toda potestad me da en los cielos y en la tierra, por tanto vayan. Y dice que a Josué se le dijo que tenía que él comprender que así como había estado el Señor con Moisés, iba a estar también con Josué. Era una fuerza motivadora que él debía sentir, que si a Moisés lo había respaldado desde el primer día hasta el último, así lo iba a hacer con él. No tenía que hacerse para atrás, pensar diferente. ¿Y sabe que los temores son eso? Ausencia de esa fuerza motivadora. Cuando uno uno le permite a los miedos atraparlo, lo que ha dejado es abonar esa fuerza motivadora que tenemos por dentro, esa relación con el Espíritu Santo, esa fuerza y autoridad espiritual que se adquiere en la oración, en el ayuno, en la palabra. Lo que hemos permitido es que escuchar las voces del no puedes, eso es muy grande. Hemos permitido las voces que se alojen ahí. Esa ciudad es muy pecadora. Ahí se sienten feas vibras espirituales. Y escuchamos más esas voces que aquella palabra que el Señor le dijo a José: nunca te dejaré, ni te desampararé. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Vas a cumplir la gran comisión. Vas a hacer la obra que yo te he puesto que hagas. Solo te pido, sé fuerte y sé valiente. Lo tercero que vimos que a Josué se le puso también es que tenía que concentrarse en obedecer, no en poner excusas. Escúchenme por favor, iglesia amada. Una iglesia que no obedece la gran comisión siempre está poniendo excusas. El techo. Es que tenemos mucho que hacer. Hay un programa inmenso de actividades por alcanzar, pero siempre están pensando hacia adentro. Siempre tienen excusa de por qué no están ganando almas, por qué no están haciendo la obra misionera. Y usted, iglesia, usted no puede quedarse atrás diciendo que este trabajo es para los pastores, los diáconos, los líderes. No, este es nuestro trabajo como iglesia. No podemos excusarnos porque usted es muy joven en el Señor, porque ya es usted un anciano. ¿Sabía usted que cuando Dios llamó a Abraham tenía 75 años de edad? 75 años de edad para levantar de él una gran nación. Se tardó 25 años en tener un hijo. Para el Señor no hay imposibles. Entonces no hay excusa que el Señor usted lo vaya a hacer convencer de que usted no puede alcanzar la tarea que el Señor le encomienda. Entonces el miedo al fracaso se viene porque usted está escuchando demasiadas excusas. Hay demasiadas excusas donde usted pone primero su debilidad, su fragilidad, su impotencia, su incapacidad, cuando el Señor le dice: no es con tus fuerzas, es con mis fuerzas que vas a ir. Y por último recomendaba que a Josué se le dijo: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Y aquí hay algo importante para aquellos que queremos alcanzar la gran comisión. Escuchen por favor. La gran comisión consiste en enseñar la palabra de Dios a la gente, discipularlas, de manera que en ella encuentren a Jesús, y encontrando a Jesús lo encuentren todo. Por eso una iglesia se debe concentrar en enseñar la palabra, en hablar la palabra, en redarguir la palabra. Una iglesia que se aparta de la palabra para llenarse de actividades, contenidos y otras cosas que no son malas en sí, pero lo apartan a uno de lo medular, que es la enseñanza de la palabra. Usted notará con cuánta insistencia le pedimos: métase a un discipulado, vaya a la escuela de líderes,
Colóquese en un grupo de trabajo, con el matrimonio, donde crezcan en la palabra. Estamos insistiéndole, venga a la clase de bautismo. Colóquese en un grupo de crecimiento de palabra, en la palabra. ¿Por qué? Porque es la palabra la que nos entrenará a hablar con la palabra y a demostrar a Jesús por la palabra. Si somos transformados por dentro por la palabra, haremos un mejor trabajo con ella. Por eso el Señor le dijo claramente a Josué: ¿quieres que te vaya igual que Moisés? Mira, Moisés no se apartó de mi palabra, no se apartó de mis mandamientos. Estuvo siempre cerca de mi presencia con la palabra. Y así pienso, de igual manera, que si queremos nosotros enfrentarnos a nuestros temores, tendremos que poner palabra en nuestro corazón. Un gran contenido de palabra en nuestra mente, un gran contenido de palabra en nuestros labios. Esa palabra sacará fuera los temores. Esa palabra nos hará fuerte cuando venga una tentación en ponernos a ver nuestra fragilidad, nuestra debilidad. Amado, yo quiero que seas prosperado en el gran trabajo y la tarea que Dios te ha encomendado. No le permitas más al miedo, a la frustración, el temor al fracaso. Deja que el Señor te use. Pero quiero preguntarte, por favor, contesta esta pregunta, y esto es una reflexión que tú puedes hacer en este altar familiar. ¿Cuál es mi principal miedo al fracaso? ¿De qué se arma? ¿En qué se nutre este miedo? ¿Se nutre en tu debilidad para hablar? ¿Se nutre en tu deficiencia en conocimiento de la palabra? ¿En qué se nutre ese temor? Por eso es que tenés que enfocarte. Debo vitalizarme para echar fuera el temor. Y estas son las 4 recomendaciones que el Señor te hizo hoy. Concéntrate en el llamado que te he hecho, no en tu miedo, no en tu fragilidad. Recuerda, concéntrate en lo que el Señor ha dicho. Él va a estar contigo todos los días. Él va a estar contigo, lo ha señalado, y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa para la iglesia, al que haga la gran comisión, al que se enfoque en hacer la obra del Señor. Concéntrese también en obedecer la palabra, en escucharla. Escuche más la voz del Señor, no la voz de sus miedos, no la voz de sus debilidades. Escuche la voz del Señor. Y por último, ponga siempre la palabra en sus labios. Amados, que el Señor me los bendiga.